Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien, empezando una semana muy importante en términos de información, cargada de noticias, trascendente a nivel internacional. Vamos a hacer un detalle de esas cosas. Pero vamos a hablar también de la situación a nivel local. Hay muchos sectores que están hoy en pugna. Es el tema de los recursos. Cuando un Estado nacional recauda menos, la provincia coparticipa menos, los municipios coparticipan menos, los proveedores cobran menos, y es un círculo que por ahí no es tan fácil de solucionar. Un detalle muy interesante de esta realidad nos la dio días atrás aquí en nuestro living el ministro de Economía de la provincia. Está clarísimo que las dificultades existen producto de esta caída de la recaudación nacional y también caída de la recaudación provincial por efectos de una situación, aunque a los economistas no les gusta escucharla, netamente recesiva. Caída del consumo, caída del poder adquisitivo del salario. Un presidente que se desentiende de algunos sectores que están extremadamente comprometidos en términos de su realidad económica, ¿no? Es más, lo dijo con estas palabras: hay sectores que van a desaparecer como consecuencia del modelo económico. Para nada empático el presidente de la Nación con esos sectores que con sus avatares, con sus idas y vueltas, con sus pros y sus contras, han contribuido a que el país tenga determinadas características. Entonces, desentenderse así tan rápidamente, es decir, por cambio de modelo hay sectores que van a desaparecer, como si él supusiera, y creo que sí supone, que estamos todos dentro de su cuadrito, de su tablita Excel. Y hay mucha gente detrás de esto, hay historias y hay un tipo de país que, si bien es necesario cambiar, no se puede hacer de una manera tan brutal como en algunos aspectos está sucediendo. Por ejemplo, estuve en Mendoza por el tema de la fiesta de la vendimia. Uno dice, hoy los vinos argentinos no son competitivos o la industria vitivinícola no es competitiva. Y están cerrando empresas. E incluso muchas de las bodegas están entrando en convocatoria de acreedores. Así es. Y estamos hablando de las bodegas más importantes. Pero atrás de una bodega que cierra, hay un viñatero que no tiene a quién venderle lo que cosecha o lo que cultiva. Que no contrata gente, que no compra insumos. A su vez hay una industria que es la industria del turismo, que en Mendoza es muy fuerte, que no tiene bodegas a donde llevar a sus turistas, porque gran parte de ese turismo que le queda a Mendoza, que lo tiene Salta y que lo podría desarrollar de San Juan, tiene que ver con la industria vitivinícola. Totalmente. Entonces, lo que podría ser un clúster, que es el de la industria vitivinícola, termina afectando al turismo, termina afectando a la mano de obra, termina afectando a la agroindustria. O sea, no vivimos todos insertos en un solo sector y nada más. No es lo mismo si traemos un vino Concha y Toro de Chile, porque tal vez les resulte más barato. Es cierto, tal vez van a bajar los precios, pero atrás de esa bajada de precios, ¿cuántos argentinos pierden el trabajo? Estamos de acuerdo que es necesario modernizar nuestra estructura productiva. Claramente es así. Durante décadas, el mundo empresario, no todos, pero la gran mayoría, se dedicaron a cazar en el zoológico. A nadie le cabe la menor duda. Lo cual les restó capacidad de competitividad. De la mano de eso, las malas políticas económicas que hemos padecido en la Argentina incrementaron el denominado costo argentino. Entonces sí es necesario cambiarlo. Claramente, ¿quién podría estar opuesto a esa idea? Ahora, ¿no sería tal vez más lógico y más, comillas, humano darle un marco de progresividad a ese cambio y no el que perdió, perdió? Sectores que están destinados a desaparecer y se acabó la historia. Hay algunas fracciones de la sociedad, y lo pongo en términos de fracciones porcentuales, que todavía les gusta ese discurso bastante brutal del presidente de la Nación. Pero hay otros que ya no, porque es bastante difícil sostener que, bueno, si desaparecen, bueno, muchachos, mala suerte. Y la cosa no funciona así. Se los elige para las soluciones, no para profundizar los problemas. Te doy un caso, y que en San Juan se va a agravar en los próximos meses. La industria textil. Durante mucho tiempo la industria textil en San Juan fue muy fuerte. Sí, inclusive, claro, por ahí no nos dábamos cuenta de la cantidad de empleo que generan algunas como Vicuña. Hoy es mucho más barato importar los productos de China. Ahora, ese distribuidor de los productos Vicuña lo resuelve más o menos fácil, porque agarra representación de algunas empresas extranjeras y lo va a distribuir, tiene los canales de comercialización. ¿Y qué pasa con la gente que trabajaba en la fábrica? Ese va a ser el problema, las va a indemnizar, va a cerrar la fábrica, el galpón se lo alquilará o no a cualquier otra industria y va a seguir él viviendo. El problema es la gente que trabaja en esas empresas. Proceso que ya vimos en alguna oportunidad, cuando menos en dos
oportunidades diferentes en la década del 70 y principios de los 90, ¿no? Con una apertura, no sé si indiscriminada, pero sí una apertura a las importaciones, con cero interés, porque dicho así, algunos tendrán que desaparecer, es cero empatía, cero interés, sin saber cuál es la consecuencia social de esto, que también va a tener otra consecuencia, naturalmente, uno lo supone, no sabemos, una consecuencia política, en términos electorales también, veremos. Bueno, el gobernador está en reuniones con muchos de los sectores relacionados con la minería. Exactamente, estuvo primero en Vancouver, en Canadá, se reunió con los directivos de Vicuña para hablar no solamente de las cuestiones vinculadas al desarrollo de esa mina, sino algunas de estricta actualidad, de las cuales hemos mencionado ya en nuestro programa. Vamos a profundizar el asunto enredo EPRE, que no es menor. Quien suponga que es una cuestión anecdótica y que quedan los títulos de 2 o 3 días, no es así. De hecho, te digo una cosa. Tiene mucha profundidad el problema. De llegar un comunicado a todos los medios de comunicación por parte de los diputados que responden al sector del geojismo, dando pleno apoyo al EPRE en esta negociación que lleva adelante con el ENRE y aclarando por qué no puede hacer el ENRE lo que hizo. Insisto, para quienes suponen que este es un titulito del día, bueno, pues no es un titulito del día y porque no se lo mencione no significa que haya dejado de existir. Estamos muy atentos a qué reacción oficial va a haber en este sentido. No lo he escuchado al gobernador, no lo he escuchado al ministro de Minería hablar del asunto y tienen que necesariamente pronunciarse. Productivas reuniones porque además lo que procura el gobierno es hacerse de recursos que aporte esa empresa para algún tipo de obra que San Juan necesita de manera, yo diría, ineludible, como asunto vinculado a nuestra conectividad, las rutas. La otra reunión va a tener lugar en Nueva York, en el Argentina, la Semana Argentina o el Argentine Week. Es muy importante esto porque el gobernador ha sido especialmente invitado por el presidente de la Nación y por el ministro de Economía, Luis Caputo, como gobernador de una provincia minera que tiene una proyección en ese ámbito realmente muy importante. Veremos en definitiva qué emana de allí. Una de las reuniones también fue importante con Fluor. Es una empresa fuertemente cuestionada no solamente para Vicuña, sino para otras empresas que son las que gestionan determinados aspectos administrativos de la construcción. ¿Esa no fue la empresa que llevó adelante Pascualama? Exactamente. Bien. Y fue la misma empresa que, dicho de diferentes formas, salió a poner sobre la mesa de que si hay que contratar en Chile no hay problema, lo van a hacer. Cosa que no cayó, y aquí muy simpático, y tampoco conocemos adecuadamente o en términos precisos la reacción de los sectores involucrados. Por eso, que no estén los títulos no significa que el mar de fondo no exista. Bueno, hablemos de los datos del INDEC. ¿Se conoce ya cuál va a ser la inflación? No, se va a conocer el jueves, lo va a publicar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en esa estadística de la cual cada vez creemos menos, no tal vez por la estadística en sí misma, sino por el tipo de medición, lo que está representando y la antigüedad del método de carga y evaluación de los datos, ¿no es cierto? Tal vez que a uno le digan, bueno, mirá, en Cava la inflación fue del 2,7%, a nivel nacional va a ser del 3%, al bolsillo del trabajador no representa absolutamente nada, es un indicador técnico para quienes se manejan en la terminología técnica, pero no tiene nada que ver con lo cotidiano. Veremos en definitiva cómo influye. Pero sí sabemos que si está por arriba del 2,5%, ya iría a contramano por una cuestión de efecto arrastre, por una cuestión, diría yo, de inercia inflacionaria, como los economistas les gusta decir, en contra del proyectado de lo que está en el presupuesto 2026. Bueno, lo hablamos hace unos días cuando nos referíamos a la guerra contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos. Sí. Y decíamos que esta guerra iba a tener consecuencias económicas. Naturalmente. Que son hoy las que más le preocupa al presidente Donald Trump, porque en la fase interna el americano promedio, que no entiende por qué hoy tienen que estar luchando en una guerra de estas características, si va a tener que pagar o no más por el precio del combustible. Y esto es decisorio para los estadounidenses al momento de ir a votar. Lo político no le importa mucho, la cuestión ideológica le importa casi nada, le importa el bolsillo, y esto impacta en el bolsillo. Subió 26 centavos de dólar el galón de combustible promedio en Estados Unidos y eso les cae muy antipático al estadounidense. En Argentina también es muy probable que suba el combustible, el riesgo país ya superó los 600 puntos y las bolsas en algunos mercados están cayendo. Y además es necesario tener presente algo que señalamos la semana pasada aquí y que ya es noticia, y es el hecho de que los dos
indicadores del costo de petróleo, tanto Brent como WTI, están por encima de los $100, 105, 118. Llegó el WTI para luego desapasionarse un poquito y estar en el orden de los $100. Más allá de la buena calidad y cantidad de producción que tiene Argentina, es ineludible que va a impactar. Vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe, se van actualizando en forma permanente. Y el título principal es que el petróleo supera los $100 por la guerra. Bueno, lo decíamos hace un ratito nada más y vamos a estar muy atentos a la evolución de esos precios. Orrego avanza con la mina Vicuña. Además, otro de los títulos de Nuevo Mundo, debut complicado para Colapinto en Australia. Hablar de eso con Fabricio Benedetti. Primero, no debutó porque lleva 27 carreras en Fórmula 1, así que eso de debut lo dejamos para otro momento. Segundo, el que se equivoca es el equipo Alpine y el que salva las papas es la capacidad de los reflejos de Franco Colapinto en la largada. Padres analizan demandar a gremios docentes por el paro. Ese es un tema que hay que analizar, porque cuando el hijo de una persona pierde clases, ese chico también tiene un costo que está dado por su menor calidad en cuanto a la educación. Así Totalmente. que ojo con eso. Orrego expondrá en panel minero en Estados Unidos. Otro de los temas de Nuevo Mundo, investigan en el hospital de Caucete una red de venta de turnos médicos. Otro de los temas, UPCN le ganó a San Lorenzo y vuela alto. Además, se juega la segunda fecha del campeonato sanjuanino de rugby. Vamos con unos pequeños avisos y en un ratito vamos a presentar a quienes nos van a acompañar hoy. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. Llamó la atención esta semana que a través de redes sociales se anunciara la convocatoria a un paro médico para el 18 y 19 de marzo. Está con nosotros el ministro de Salud, Amílcar Doblades. Amílcar, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá en el programa. ¿Qué tal? No, gracias a usted por la invitación. Bienvenido. Gracias. Del paro docente más o menos se tenía alguna idea porque están en una negociación de paritarias. Pero del paro médico al menos a nosotros nos llamó la atención. No porque tal vez el interés o el reclamo no sea legítimo, sino porque no nos habíamos enterado de una negociación previa. Cuéntenos cuál es la realidad de esta negociación que lleva adelante con el sector del sindicato médico. Bueno, esa sorpresa también la tuvimos nosotros junto con el ministro de Hacienda, porque el viernes a la mañana nos informan que había publicado en las redes sociales oficiales del sindicato médico el anuncio de un paro para el día 18 y 19 de este mes, entre otras medidas. Que, a ver, yo no discuto el derecho a reclamo de cualquier gremio o sindicato, eso tienen su derecho, pero nos llamó la atención el hecho de que teníamos una reunión el viernes pactada días anteriores, el viernes a la 1:00, para seguir discutiendo. O sea, la convocatoria al paro fue previa a la reunión. Exacto. Bien. Por redes sociales, porque no ha habido nada formal presentado en la Subsecretaría de Trabajo. Tampoco nos ha llegado una notificación ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Salud de la medida. Así que estamos hablando de un anuncio en una red social.
¿Eso lo considera usted netamente informal? Yo lo considero, sí. No, a ver, institucionalmente, tanto el Ministerio de Salud como cualquier ente gremial tienen responsabilidades institucionales que debemos cuidar. Y eso van por caminos formales. El anuncio de una medida de fuerza de esas características debe ir por un camino formal. Por eso sí nos llamó la atención ese comunicado en redes sociales, ya que tenemos la reunión el viernes y se pasó un cuarto intermedio para una nueva reunión esta semana, para tratar temas que ya habían sido planteados en una reunión anterior incluso. Así que este ministro, como el ministro de Hacienda, porque lo que el gobernador nos pide es sentarse, escuchar y lograr consensos en una mesa de negociación, que es donde se deben dar las cosas, encontrar puntos de reunión, puntos intermedios que nos lleven a buen puerto. Porque detrás de todo esto está la gente, no está este ministro. Está la gente, y la gente decirle que tiene un paro el día 18 y 19, cuando quizás ya tenía un turno programado de cirugía, de un estudio complementario, de un turno. Bueno, y eso, ¿qué va a pasar con esos turnos, con quienes tenían turnos sacados? Primero hay que formalizar esta medida, y segundo que estamos en un cuarto intermedio de una negociación. Por lo cual creo que esa medida lo decidirá, por supuesto yo no puedo hablar por el sindicato, sería una falta de respeto, pero yo creo que esa medida tranquilamente puede ser levantada o reconversada con sus bases, dado que está en plena negociación esto. Ministro, están en un cuarto intermedio de esa negociación. ¿Cuál fue el pedido de la Asociación Sindical Médica y cuál fue la oferta? Bueno, a ver, el sindicato manifiesta un congelamiento de los haberes. Y lo tengo que desmentir. O sea, lo que hablo acá, lo hablamos el viernes con el doctor Sana y el resto del sindicato, porque el personal de salud al cual hoy el personal de salud está tolerando, está poniéndole el pecho a un aumento de la demanda muy significativa en el sistema de salud público. Para que ustedes se den una idea, en el 2023, respecto al 2025, la demanda sanitaria en salud pública aumentó el 60%. La demanda sanitaria en el sistema. ¿Tanto en el sistema público como privado o en el sistema público? En el sistema público. Yo la estadística de la parte privada no la tengo. Pero no creo que haya aumentado en la parte privada, porque nosotros estamos recibiendo pacientes con algún tipo PAMI, estamos recibiendo pacientes con obras sociales, que no les dan la cobertura en tiempo y forma algunas. O porque no pueden pagar el plus. O porque no pueden pagar el plus, o no pueden pagar el diferencial de una receta ambulatoria, que es el 60%. O porque las obras sociales no les están cubriendo las prácticas. También, o las demoras. Entonces el demorada termina en el sistema de salud público. Hay una realidad. El sistema de salud de la provincia, el privado, es muy difícil de encontrar fuera del anillo de la circunvalación alguna institución médica privada, y sobre todo de segundo o tercer nivel. Podemos encontrar consultorios, pero no de segundo o tercer nivel de atención. Y ni hablar de departamentos alejados. Por lo cual la única prestador de salud que hay fuera del anillo de la circulación prácticamente es salud pública. Entonces eso forma parte de la estructura que hay que rever de salud, tanto público como privada, dentro de la provincia. Ahora bien, lo del congelamiento que manifiesta el sindicato no es tan así, ya que en el 2024, con una inflación del 113%, todo el personal de salud pública recibió un aumento del 124%. En el 2025, con una inflación del 31%, se recibió en promedio 44% de aumento salud pública. Estoy hablando parejo en todos los niveles, y las dos leyes, 71 cubo y 1148, con distintos ítems. Por lo cual, aparte de estar recibiendo, por un acuerdo que se hizo el año pasado, con un aumento en ciertos ítems, que es profesional y profesional especialista. Que generó cierto enojo por parte de enfermeros y otro personal de salud. Pero hoy lo reciben todos. Hoy lo reciben todos. Incluso la 1148, con otro ítem, reciben el porcentual, es igual, porque estaba destinado a todo el personal de salud. Fueron en 10 cuotas, todavía falta pagar 2 de eso. Por lo cual no pueden decirme que está congelado el haber,
porque aparte del índice, el IPC que se aplica mensualmente, hasta enero, bueno, están recibiendo ese aumento, esas cuotas de aumento todavía. Y por supuesto, a ver, esto no quiere decir que no falte mejorar salarialmente el personal de salud como a cualquier otro. Yo no digo que sea el ideal lo que se cobra, nada. Estamos segundo a nivel país, tanto se toma el índice de médico y el índice de enfermero, segundo a nivel país. Y peleamos el segundo nivel, el tercero con Santa Cruz, o sea, con provincias, o Neuquén, que son provincias con otro poder adquisitivo, por las distancias y todo. Yo no digo que no falte, para eso trabajamos todos los días y todos los meses nos juntamos con los gremios para ver qué mejora salarial puede haber en el personal de salud. Yo no digo que sea el ideal, pero que es el esfuerzo más grande que puede hacer la provincia y que el gobernador el año pasado dijo al personal de salud, educación y seguridad son las prioridades. Bueno, ahí estamos trabajando, entonces no se puede decir que estén congelados los haberes. Vamos entonces a cuál es el pedido que están haciendo, más allá de esta discrepancia respecto a lo que dicen que está congelado, usted dice que no, ¿qué están pidiendo y en función de ese pedido qué está ofreciendo el gobierno? Bueno, el ministro de Hacienda, como ha sido con el resto de la administración pública, ofrece el 5% en marzo, el 5% en junio, con una revisión de acuerdo a la inflación que haya estos meses. O sea, con una revisión. No está congelado en 5 y 5, sino con una revisión si se escapara la inflación en estos meses. Ellos manifiestan que debe ser mensual esto. Pero, y condiciones laborales. Mire, condiciones laborales en salud nos falta mucho por hacer, porque hacía mucho que no se hacía nada. Pero nosotros estamos mejorando los centros de salud y de atención primaria, los CAPS, poniéndolos a nuevo, ampliándolos, etc. Llevamos 16, tenemos 12 en obra. Estamos haciendo 2 hospitales nuevos, uno en Gaco y otro en Calingasta. Estamos haciendo un instituto odontológico nuevo. Las obras de infraestructura del Hospital Marcial Quiroga sobre la parte vieja, poniéndola toda nueva. Los consultorios externos del Hospital Rawson, o sea, que eso hace, está bien, los ladrillos no hacen la salud la hace el personal de salud diariamente, como lo dije al principio, que es el que está en la trinchera y el que está soportando este aumento de la demanda, ¿no? Y es a ellos a quien tenemos que cuidar. Pero todo eso gira alrededor de alguien que es lo importante. El núcleo es el paciente. Ahora, todo debe girar alrededor del paciente. Doctor, se habla mucho, e incluso por ahí uno escucha a muchos intendentes pidiendo más hospitales. El problema es que te construyen hospitales y después no hay personal de salud para atender en esos hospitales. Y acá hay 2 teorías, las que sostienen que hay que tener muchos centros de salud y las que sostienen que hay que tener pocos, pero con mucho personal preparado, porque no es lo mismo la casuística que puede tener un profesional del Hospital Rawson que recibe 200, 300 pacientes por día, que alguien de un departamento alejado donde prácticamente no recibe pacientes. ¿Cuál es la política que va a llevar a... El Hospital Rawson recibe 35.000 por día. Por eso, pero digo, pero un médico que de pronto, si usted va a una cesárea, un médico que hace parto en el Rawson, tiene mucho más experiencia que el que puede tener tal vez alguien en un departamento alejado. Y el médico también aprende en base a casuística. La práctica hace el maestro. Bueno, ¿no estamos construyendo por ahí muchos edificios con médicos que no tienen la preparación necesaria? Claro. A ver, eso si lo pensara desde el punto de vista de la gestión administrativa o la optimización de un recurso. Pero también tenemos que pensar en la gente. Nosotros inauguramos en el hospital de Hachal, que es un hospital que estaba nuevo, pero con todo por hacer, porque estaba vacío, estaba trabajando el 40%. Inauguramos la maternidad en Hachal. 190 niños nacieron en 2025 en el hospital de Hachal, con normas CONE, o sea, con normas de seguridad y con, con normas claras de seguridad. 190 embarazadas que antes tenían que venir a parir a la única maternidad de salud pública que es el Hospital Rawson. Pusimos oncología en Hachal, ahora se hace la quimioterapia. O sea, si yo lo pienso de optimizar el recurso, sí, pero si lo pienso en la gente que tenga menos movilización social para encontrar salud, tengo que empezar. Pero si usted hace un hospital en San Martín, uno en Angaco y uno en Albardón, bueno, sí. No sé si... El hospital de Angaco, en el cual yo
y acá hay un viejo compañero que le van a hacer una nota del hospital de Angaco. Durante 10 años estuve en el hospital de Angaco. Hay que renovarlo ediliciamente. A veces no se trata, como pasa con los centros, los CAPS, no se trata de hacer nuevo y agrandar enormemente el hospital, sino de renovar lo viejo, que se está cayendo. Las paredes se caen, las cloacas no dan más. Entonces, no puedo cerrarlo, porque es una necesidad que ya está plasmada en la población. Lo que sí tengo que hacer es renovar esa parte edilicia. Por supuesto, poniéndole personal, sí, seguro. Dejando de lado la cuestión de la discusión salarial, vamos a el estímulo salarial para el profesional médico, para esos centros de salud periféricos y para esa política de que haya cierta distribución del esquema de asistencia y salud periférica. ¿Están adecuadamente estimulados desde lo salarial para, por ejemplo, ingresar y especializarse? A ver, por un lado está lo de la periferia, que usted me pregunta si el sueldo de la periferia es acorde a estar viajando a la periferia o vivir en la periferia. Cualquier sueldo que se cobra en el Gran San Juan, le diría casi en la ciudad, porque ya Albardón tiene zona, Pocito tiene zona sanitaria, se cobra zona sanitaria, que va desde el 15% al 150%. 150%, por ejemplo, lo tiene Hachal, Rodeo, Iglesia, Calingasta, Barreal, Valle Fértil. El sueldo, más o sea, el 150% más del sueldo. Y va del 15%, que empieza Pocito y Albardón, pasa al 30, al 50, al 70, al 100, 115 y 150%. O sea que el estímulo económico para ir a la periferia existe, porque el 150% en zonas más alejadas. El caso de, nosotros implementamos un decreto que es el 819, que es el de ampliación horaria, que no lo permitía antes. Cualquier personal de salud que yo necesite, que cumpla su guardia, su horario en su hospital, supongamos en el Rawson hace una guardia un cirujano, un anestesista, un ginecólogo, un pediatra, hace su guardia en el hospital Rawson, a través de este mecanismo le permite hacer más horas dentro de salud pública en cualquier zona alejada. ¿Está? Entonces, ahí evitamos el multiempleo. Cobra por zona alejada, es lo que nos permitió formar la terapia intensiva que pusimos en funciones el mes pasado en Hachal también. Una terapia intensiva, la tercera en la provincia y a 160 kilómetros de la provincia. Nos permitió esto. Entonces, cualquier persona, cualquier trabajador que esté en salud pública, excepto los administrativos, puede trabajar después de su horario dentro de salud pública cobrando como horas extras, por así decirlo. Le hago un par de preguntas más. Por un lado, tengo entendido que hay muchos servicios de PAMI que están cortados. Ese jubilado, que ya de por sí gana bastante poco, se está atendiendo en los hospitales públicos. ¿Cómo está haciendo la provincia para recuperar eso? Porque ahí atrás también hay un gasto. Hay alguien que tiene una cápita y que no llega al hospital. Mire, en cuanto al PAMI, PAMI y obras sociales sindicales, cada vez se tiende más en salud pública. Sí, actualmente tienen un conflicto que espero que lo puedan arreglar entre hoy y mañana con anestesia, pero es con BASA, con Santa Clara, que se le ha cortado el crédito. No cortan la prestación, cortan el crédito de atención. Debe pagar o Santa Clara o el paciente para atienden las si urgencias. No hay nada que te puedan hacer. Y además ahí va atienden las urgencias, con un nivel de necesidad. Pero todo lo otro se deriva a salud pública. Pero no hace falta este conflicto, que seguramente lo podrán solucionar sentándose a la mesa, y seguramente entre hoy y mañana lo podrán solucionar. Espero, porque ese paciente lo tenemos en salud pública. No hace falta tener ese problema para que tengamos PAMI en salud pública. Y no, las cápitas no se aumentaron hacia salud pública, porque un monto fijo no se aumentaron, las órdenes de prestaciones no se pagan, por lo cual es un subsidio que hacen las provincias hacia el PAMI. Así cualquiera le cierra los números. Hacia el gobierno nacional prácticamente. Y el segundo tema, ¿qué va a pasar con los que se plieguen a este paro?
¿Van a descontarle o no el día a trabajar? No podría opinar hasta no tener una medida, un aviso formal por los canales formales del sindicato y saber también cuántos médicos votaron esa acta hacia un paro, ¿no? Asumiendo el tenor de la respuesta respecto a los recursos, que se suele decir siempre son escasos, presupuestariamente, ¿cómo está Salud Pública? Y Salud Pública es el presupuesto más alto de los ministerios. Ha llegado a ser el más alto, lo fue el año pasado y lo fue este también. Presupuestariamente, el gobernador ha sido claro en esto, no debe faltar un solo medicamento, pero la optimización del gasto nos ha llevado que este 60% de demanda podamos todavía soportar la entrega de medicamentos, la cirugía. Ahora, el 2025 se hicieron 5.000 cirugías en la parte periférica, contra 700 que se hacían en el 2023. Y lo hicimos bajo convenios con la Sociedad de Anestesia, la Sociedad de Cirujanos, para aprovechar ese... mire, la gestión está en aprovechar los recursos edilicios, técnicos, en cuanto a instrumental, y el recurso humano. En eso está la gestión. Y 5.000 cirugías hicimos en la periferia, activando 8 quirófanos de la periferia. Ahora, Amílcar, ¿cuánto le llevó a usted formarse de médico? Lleva mucho formarse de médico. 10 años. Y especializarse mucho Con una más. especialización 10 años. Sí, por lo menos. ¿Cuánto gana un médico? Cuando nosotros asumimos, gana un médico con un cargo de 36 horas, sin antigüedad, recién nombrado, sin antigüedad, sin 36 horas semanales, un cargo 9, ganaba 859.000 pesos, bruto. Hoy está ese sueldo en febrero, el mismo cargo, sin antigüedad, 2.880.000 pesos, en bruto. Para 10 años de estudio tampoco es mucho. Por supuesto que no. A ver, Digamos, A ese estímulo saque me la refería cuenta, recién yo con la pregunta. Fíjese. Por 10 eso, años de formación. La base donde la que nosotros partimos está muy mal. Si nosotros tomamos el aumento que ha habido, es del 235% lo que hoy se paga, con una inflación acumulada en los 2 años de 194%. Inflación acumulada de 194%, con un aumento salarial de 235%. Como le decía al principio, ¿alcanza? No, quizás no sea lo suficiente, pero es el esfuerzo más grande que nos ha posicionado segundos a nivel país. La base donde la que partimos es muy baja. Es muy baja. Muy baja. Pero todos los meses, con reacomodaciones, es lo que le podemos ir ganando la inflación y ponerle justicia a la responsabilidad que tiene el personal de salud. No lo de los médicos solamente, de todo el personal. Totalmente de acuerdo. Después te dicen, un médico se equivoca, lo llevan a la justicia penal, tiene todo. Y bueno, pero ¿cómo hace un médico hoy para que le cierren los números si no es trabajando 10, 12 horas por día? Entre lo privado y lo público, porque con 2.800.000... Usted ha nombrado la justicia, pero no porque hay algún problema con la justicia, ni mucho menos, sino porque es un ejemplo claro. Hay causas judiciales que tienen una condena en primera instancia y se puede apelar, ¿o Sí, no? Claro. Y en segunda instancia se revierte la condena y se puede quedar incluso libre la persona. Los médicos no tenemos esa posibilidad. Nosotros nos podemos equivocar una vez y los platos rotos los paga el paciente. Totalmente. Y esa responsabilidad y ese sueldo ni se acerca a la del Poder Judicial. Y nosotros no tenemos posibilidad de equivocarnos. Y esa presión laboral con la que trabaja el personal de salud también es una carga. Sí, no es una cuestión menor. No es una cuestión menor. Y es una carga que tenemos. Ahora, un personal de salud, sea un médico o cualquier otro, se equivoca y salimos en todos los medios. Totalmente de acuerdo. Por eso le digo, no me parecen sueldos Por supuesto acordes que no. a la responsabilidad ni a la capacitación que les ha llevado. Es el tienen esfuerzo el más juego grande que mucho. se puede hacer en este momento y que se hace mensualmente, se progresa en eso, para llevarlo donde tiene que estar. Muchísimas gracias, No, doctor. gracias a usted. Muchas gracias. Vamos a un pequeño aviso.
Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Bueno, Giselle, venimos de un fin de semana rarísimo, sin fútbol. Tenemos que hablar de vóley, vamos a hablar luego con Fabricio Benedetti de Fórmula 1, pero es un fin de semana raro, sin fútbol, enojados los hinchas del fútbol, y no me digas que no. Sí, enojada la gente, pues bueno, tenías para ver deporte, pero el que le gusta el fútbol quiere ver fútbol. Totalmente. Mañana arranca la fecha, paciencia, mañana tenemos nuevamente fútbol, pero ya vamos a estar contándoles acerca de UPCN porque el conjunto sanjuanino venció a San Lorenzo, no hizo falta llegar al tercer partido, le ganó UPCN en los dos compromisos, el del día viernes, el del día domingo, por eso ya está liquidada esa serie para el conjunto de Fabián Armoa. Ya está en semifinales UPCN, hoy se define el otro semifinalista, sí hizo falta llegar al tercer partido, estamos hablando de Monteros y River. De esos dos sale el otro semifinalista para ya armar las llaves de semifinales de esta Liga Argentina de Vóley que se jugó netamente en la provincia de Tucumán. Muy buen nivel, estuvo más parejo, más peleado el partido de ayer domingo para los sanjuaninos, pero siempre se ve un poco más superior el conjunto sanjuanino a los de Buenos Aires. Esperemos que sigan así y el gran rival a vencer, de ser así, esperemos que sea la gente de Ciudad Vóley. Hace un ratito nada más hablábamos y le damos la trascendencia que tiene a la realidad de la industria argentina. Un asunto particularmente complicado si lo analizamos en términos de las estadísticas que la Unión Industrial Argentina viene publicando respecto del nivel de actividad y el nivel de empleo. Lo ponemos en esos términos para mirar, siempre intentamos hacerlo, el vaso medio lleno, pero la situación es bastante complicada. La Unión Industrial a nivel nacional tiene un nuevo presidente que es Martín Rapalini, a quien en realidad conocemos relativamente poco y tal vez casi nada. Por eso hemos invitado y está aquí con nosotros nuestro querido amigo muy conocido por todos, Hugo Koransky, industrial sanjuanino, miembro de la Unión Industrial. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme y va a ser un gusto el charlar de todo esto que charlamos en off, ¿no? Contanos quién es Rapalini, quién es Martín Rapalini, brevemente. Bueno, Martín Rapalini hace tiempo que nos acompaña en la Unión Industrial Argentina. Lo bueno que se ha preparado para ser presidente, es un industrial que tiene de la industria, como ustedes conocen, es dueño de Alberdi, aparte es un desarrollador de parques industriales en Buenos Aires. Ya en la gestión anterior de la UIA, bueno, hubo un paso intermedio donde Funes de Rioja continuó un periodo más, haciendo algo lógico de que cumpliera 2 periodos. Una transición. Una transición. Y hoy Martín, lo bueno, que es algo que bueno, creo que es importante, pone la cara, explica, dice la realidad, independientemente de no entrar en discusiones por los medios con el gobierno, pero creemos que es importante el que la ciudadanía vea la importancia del diálogo. Estuvo justamente recientemente trabajando y mucho en esta reunión de mayo que tiene que ver con el Consejo de Mayo, donde estuvieron los distintos actores como la CGT, como el gobierno, como los empresarios, vino a representar el G6 y creo que ha sido un trabajo siempre, por supuesto, como vos decís, el vaso medio lleno, en la legislación laboral que se trabajó, sobre todo cuidando las fuentes de trabajo, no ir en contra del trabajador porque es parte fundamental de todas nuestras industrias, sobre todo en la pyme, y creo que este diálogo, a pesar de algunas cosas que aparecen en la tribuna, permitió muchas de las cosas que se hablaron en el Consejo de Mayo, ponerlo, por ejemplo, en la ley. Pero cuando aparece en la tribuna, por ejemplo, el pedido de que los respeten, no es una cuestión menor, no es un comentario secundario, ¿no? No, para nada. Creemos que es darle valor a lo que anteriormente el presidente Milei valoraba mucho de la importancia del empresario argentino, de cómo el capital humano, yo te aseguro que cualquier empresario argentino va al mundo y tiene la experiencia, hablando un poco deportivamente, de los reflejos de lo que hacer trabajar con hiperinflación, con el 2001 y con todas coyunturas
que son muy difíciles de trabajar. Ahora, Entonces, coincido, pero sí. hay un cambio de modelo. así es. Argentina ha cambiado el modelo. Así es. De un modelo más productivo con muchas industrias subsidiadas a un modelo de apertura de mercados. El presidente dice, bueno, en este cambio de modelo hay personas que van a perder y hay otras que van a ganar. Y el que le tocó perder, que pierda. ¿Cuál es la posición sobre ese tema? Nosotros ya lo hemos dicho, yo creo que lo más importante deportivamente es nivelar la cancha, porque nadie quiere que no haya competitividad. El desafío de la industria es vender un producto de calidad internacional y a precio internacional. Ahora, si vos tenés una desigualdad en cuanto a costos impositivos, costos de logística, costos de crédito, burocracia en muchos de los aspectos, y bueno, es como que el referite está tirando para el otro lado. Entonces nadie discute lo que el presidente quiere. Creo que los modos, creo que una transición ordenada, como lo dicen ustedes, que permita ser competitivo, cuidar el trabajo, que el producto sea de calidad internacional y de precio internacional, pero si no das este equilibrio, y no es fácil. Ahora, Hugo, está entrando en el tercer año de gobierno de esta administración y sigue la cancha desnivelada, ¿eh? Nosotros hicimos famoso libro blanco, donde habla de la competitividad. Vengo recientemente de estar en Mendoza, donde Martín Rapalini fue justamente con parte del equipo de la Unión Industrial Argentina a mostrar lo que había dicho Mariano, que lo hablamos en off, de la importancia de los clústeres, de la importancia de que a veces la industria no se mide por cantidad de empleados que tiene una bodega o una finca, el clúster de lo que significa, el impacto que puede significar que una industria como la vitivinicultura pierda competitividad, porque por ejemplo provincias como en el caso de Mendoza, el turismo ustedes saben que es fundamental, todo lo que se mueve a través de la vitivinicultura y la importancia del vino en la Argentina, y esto también pasa en el tema textil, pasa en mucho de las industrias, que nosotros, y se lo pasé a Mariano, fuimos con un petitorio. Ahí vemos parte de ese petitorio, creo que es uno de los cuadros que hemos traído y que hablan precisamente de la pérdida de competitividad de muchos de los sectores. A mí me llamaron la atención porque, digo, cuando se pierde la capacidad industrial instalada, cuando el mercado interno no logra satisfacer, ahí tenemos, por ejemplo, la caída en la producción, 53,3%. La caída en las ventas internas, 54,7%. 45,6% es el porcentaje de empresas que tienen dificultades de pago. 33% tienen problemas con los impuestos y el 31,9% problemas con los proveedores. Y el 22% redujo la plantilla laboral. ¿Este es el modelo? Lo que pasa, Mariano, para entrar en este equilibrio y sin defender, porque nosotros hacemos políticas industriales y no política partidaria, venimos de situaciones que una aspirina no solucionábamos. Nosotros reconocemos la importancia de reducir el déficit fiscal, la inflación. Ahora viene una etapa donde necesitamos consumo, porque si no hay consumo, el mercado interno que regula muchas de nuestras industrias tiene capacidad ociosa. Y vamos con propuestas firmes. Después, fíjate que en lo que llevó la Unión Industrial de San Juan a Mendoza, tiene que ver con respuestas para poder dar solución. Bueno, en este caso también estaba el sector vitivinícola, pero también de las pymes, como esto de compensación de aportes patronales con el IVA de acuerdo a la distancia que solucione las asimetrías regionales. Tenemos que trabajar en competitividad, en un nuevo cuadro impositivo para competir, ya no te digo con Suiza o con Estados Unidos, con Paraguay, con Chile. Cuando vos ves la presión impositiva que tienen las industrias o las empresas chilenas, ahí te da el marco de que de puertas adentro muchas de las industrias, nos incluimos, hemos hecho las cosas bien, hemos invertido, en el caso de mi empresa, no solamente en tecnología, en parque solar, apostamos en la industria. Entonces, no todos, siempre habrá excepciones, han estado cazando en el zoológico. Hugo, vos decís, llevamos estas propuestas. ¿Qué nivel de receptividad tienen esas propuestas? Porque si uno repasa la política de la economía en la Argentina desde que Milei llegó al gobierno hasta ahora, hay cuestiones vinculadas a lo fiscal, cuestiones vinculadas al déficit cero, cuestiones
diría yo, netamente monetaristas, pero no escuché ni una letra de productividad. Y solamente lo que acabamos de escuchar es el que tenga que morir, que muera. ¿Tienen receptividad esas propuestas ustedes? Yo justamente les comentaba de que hay un equipo técnico de la Unión Industrial Argentina que trabaja con un equipo técnico del gobierno. Con Pablo Lavigne, que es el actual interlocutor que tenemos en el sector industrial, sabe de muchas cosas que nosotros pensamos, fundamentalmente la defensa de la PYME, una ley de promoción de desarrollo PYME. No sé si se acuerdan, tiempo atrás cuando Pablo Lavigne vino a San Juan, inclusive nos visitó en mi empresa, estuvo Mauricio Badalone de Mendoza, Diego Leal de San Luis, y visitaron y entiende este tema. El problema son los tiempos, el problema es que a veces, justamente decía Keynes, que a veces si los tiempos se alargan, ya estamos muertos. Entonces, la realidad de esto son los tiempos y tratar de poder agilizar estos tiempos, sobre todo sacar las problemáticas de burocracia administrativa, para devolución en algunas empresas del tema del IVA de los impuestos, el tema de aportes patronales con el IVA. Yo creo que es algo que se podría ceder. Vos fijate que a la industria textil esto le importa mucho porque bajaría parte de los costos también a nivel de logística, pero estamos trabajando. Bueno, vamos a seguir conversando, Hugo, porque este es un tema que le damos trascendencia editorial. Como bien sabes, lo hemos conversado muchas veces. Es una instancia, diría yo, en este tercer año de administración Milei, sumamente importante. Hugo, gracias por aceptar la invitación, muy amable como siempre. Gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a difundir, que es lo importante, difundir el trabajo que hacemos, por más que a veces no respondamos, no significa que no trabajemos. Gracias, Hugo. Vamos a un par de avisos, ya venimos. Te invitamos a descubrir Los Azules, un proyecto diseñado para que una vez que concluya la explotación, las instalaciones puedan ser utilizadas por todos los sanjuaninos. Creemos que el campamento que albergará a nuestros trabajadores puede transformarse en el futuro en un hotel de alta montaña. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. ¿Y el asadito? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Vos te vas a encargar? Pegamos unas pizzas. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mirá, te apuesto que si consigo todo en menos de 15 minutos, no solo vos te pagás el asado, sino que vas a lavar todos los platos. Dale, hermano, yo te tomo la apuesta. Pero mirá, te quedan 14 minutos, Apurate. En Napoli, tienda de frío, encuentro de todo. Bebidas bien frías, verduras listas, una buena picada y la mejor carne, seleccionada por expertos. No tengo que sacar números, no espero. Entré y salí en minutos. Me parece que alguien perdió la apuesta. Nah, no puede ser, hermano, vos has hecho trampa. Me lo tenías preparado. No es hacer trampa, uno sabe a dónde ir. A ver cómo está esa carne. Una mantequita. Napoli, tienda de frío. Fácil, rápido y al mejor precio. ¿Sabías que tenés un montón de alternativas para pagar tu factura de Naturgy de la luz? Escuchá. Plus Pagos, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago, Lotipago, Cobro Express, Pronto Pago, Débito Automático, QR con cualquier billetera virtual o usar nuestra aplicación para Android. Me cansé. Y si la factura venció, también podés pagarla por la web, en Plus Pagos y en Rapipago. No pierdas tiempo. Disfrútalo. Naturgy. Siempre más para vos. Recién decíamos de la industria. La industria también es esto, por ejemplo. Gente que fabrica agua. Esta se hace en San Juan. La hace mi amigo Omar Sagaz, de Dulcín. Atrás de esto hay muchos sanjuaninos trabajando. Por eso digo, la industria no es un tema menor. No es lo mismo importar agua o traer agua de otro lugar. Si podemos dar un trabajo acá en la provincia, el desarrollo industrial de San Juan es muy importante. Bueno, vamos a hablar con Edgardo Corradi, quien está nuevamente visitándonos. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Pues eras quien había trabajado en Angaco. Sí, fuimos compañeros. Fuiste compañero de varios años y verdaderamente ha dicho varias cosas. Por ejemplo, el hospital nuestro verdaderamente se cae. Bueno, Edgardo, vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando a alguien se le cae un diente? Fuera de que estéticamente no es un tema menor, y más en algún tipo de actividades, pero ¿qué solución se le brinda desde la odontología a esa persona que se le cayó un diente? Mariano, yo te podría decir,
si le pregunto a una persona para qué sirven los dientes, puede decir para masticar. Pero yo te voy a demostrar que hay muchas funciones que tienen los elementos dentarios, como empezando, por ejemplo, la estética, es muy importante para ir a buscar un trabajo, para hacer cualquier tipo de presentación. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, si vos supieras por qué los elementos dentarios anteriores tienen una sola raíz y los elementos dentarios posteriores tienen dos y tres raíces. Bueno, eso se llama una oclusión mutuamente protegida. Significa que nosotros cuando masticamos, los que hacen la fuerza son los posteriores y en los anteriores hay un acople. Entonces, si nosotros, cuando hacemos movimientos extrusivos hacia adelante o hacia un costado, los que guían ese movimiento son los anteriores y protegen los posteriores. Si nosotros tenemos falta de pieza dentaria, todo este sistema se ve alterado. Otra de las cosas que le dije que tiene unas imágenes muchas veces para que pasara es cuando un elemento está extruido. Ahí podemos ver una imagen para que la gente vaya viendo y vamos comentando. Claro, cuando un elemento está extruido, nosotros sacamos una pieza dentaria. Ahí tenemos. La pieza dentaria, por ejemplo, la superior, empieza a invadir el plano protético de la inferior. Y muchas veces para hacer un implante en ese espacio dentario que ha quedado, hay que sacar la pieza dentaria superior. O sea que perdemos dos piezas dentarias. En alguna época te sacaban un diente ante un dolor de muela. Hoy es la última solución, no te lo sabes. Sí, es la última solución, es la última resolución. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Mira, ahí ves, por ejemplo, ¿ves que el molar inferior está inclinado hacia adelante? Sí. Ese elemento dentario está recibiendo fuerzas que no son axiales al elemento dentario, o sea que lo van a seguir tumbando. ¿Y cuál es la función del elemento dentario que decimos que era para la masticación? ¿Vos creés que puede masticar? No, me imagino que no. Bueno, entonces... Eso termina tarde o temprano doliéndote las encías. Eso termina tarde o dentario, mira, en caries, en proximal, en la cara adelante y de atrás del elemento dentario. Una. Con problemas a nivel del periodonto, es lo que une la raíz con el hueso, porque se producen bolsas periodontales e infección a nivel de la raíz. 2. El diente, para que la función que tiene el osteoblasto, que es una célula que está en el periodonto, es formar el hueso que se encuentra en el alveolo, en el lecho cuando se produce la extracción. Esa función desaparece. El hueso remanente post-extracción se reabsorbe. Ahora, hay muchísima gente a la que le faltan piezas dentarias, mucho más de lo que uno cree. Van al odontólogo, se acercan o lo pierden y ya está. ¿Cuál es la realidad? La realidad ahora es que con esta situación económica que se está viviendo, Mariano, eso se está perdiendo. Porque la gente, existe el PMO, Programa Médico Obligatorio, que son los que cumplen la mayoría de la obra social, y en este momento la diferencia muchas veces para adquirir un implante, una prótesis, la gente no... Un implante lleva mucho tiempo. Un implante lleva en el momento de la cirugía y después un proceso de osseointegración que son 3 meses. 3 meses de trabajo. No, se hace la cirugía del implante y de ahí se esperan 3 meses para que se produzca la osseointegración de ese implante. Y en el implante se empieza a trabaja todo un equipo, porque está el odontólogo que hace el implante, pero está el que fabrica el diente, o sea, no es una sola persona. No, a ver, por eso muchas veces, ¿por qué es un costo elevado? Porque no solamente en ese equipo no está solamente el odontólogo, sino está el protesista. En mi caso, por ejemplo, trabajo con Nicolás Hidalgo, que es un laboratorio prestigioso, que ya tiene varios años trabajando en el medio, en la parte fija, y con Osvaldo, que es el otro que hace la parte de prótesis removibles. Cuando el paciente no puede llegar a lo fijo, se hace las prótesis removibles, que son las prótesis que usan la mayoría de las personas. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Es cierto que hay muchos que pierden por ahí algún tipo de dentadura porque se empiezan a hacer dibujos, se ponen como si fueran... no sé, piercing en los dientes. ¿Eso no termina también ocasionando una pérdida de piezas dentarias? Sí, vos sabés que hay muchos pacientes que me han venido si pueden, por ejemplo, hacer un piercing de boca. Bueno, ahí seguro que perdés el diente, eso están acostumbrados a perder. Claro,
Mira, ahí lo pierden y sienten un frío. Si te haces uno de colapitos, lo perdés más todavía. Y sienten un frío, y bueno, eso ya no es culpa mía, Mariano. Pero digo, no es bueno hacerse piercing en los dientes. No es bueno, no es bueno. Incluso hay muchos personajes de la farándula que vos te das cuenta que tienen una dentadura postiza, digamos, todo por tener los dientes blancos. Ahí está tu teléfono para quien quiera hacerte algún otro tipo de consulta. Sí. ¿Y a dónde queda el consultorio? El Instituto Médico, Catamarca 457 Sur. Sí, les di el QR para si quieren les pueden responder algunas preguntas y que ya después se les va a responder. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano, muy amable. Vamos a un pequeño corte y vamos a hablar de automovilismo y vamos a hablar también de medicina de familia. Ya venimos. Shop Deco en esta vuelta al cole, aprovecha el si pagás al contado o débito un 10% de descuento y además sorprendete con el mayor surtido, con todos los personajes y el mejor precio del mercado con la mayor financiación. Río Shop, en el Hipermercado Libertad. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Bien, hablamos de lo que sucedió el fin de semana, se habló mucho de esta reunión de dirigentes de todo el país, aprovechando el parate del fútbol en todos sus ámbitos, en todas sus categorías, para llevar a cabo esta reunión en apoyo a Claudio Chiqui Tapia. ¿Dónde se llevó a cabo esta reunión? En la cancha, una de las instalaciones que tiene justamente Instituto de Córdoba. Un montón de dirigentes, hombres, mujeres de todo el país, llegaron para participar en una especie de balance, una reunión, es la tercera que se hace en la era de Tapia, donde hubo presencia sanjuanina. Hay que decir que se habló de la creación de un torneo argentino del interior que vendría a reemplazar lo que fue el viejo Federal B o el Argentino B, donde comenzaría la participación recién en el mes de septiembre. Pensamos por allí en voz alta, y bueno, ¿y qué van a hacer los equipos el resto del año? ¿De qué van a vivir esos jugadores, esos clubes? Tal es así que ahora se habla que por este fin de semana que no tuvimos fútbol, la Liga Sanjuanina se haría cargo de ayudarle a los clubes, por ejemplo, a pagar los partidos a los árbitros, porque obviamente no hubo partido, no hubo recaudación. ¿Cómo hacen para subsistir los clubes? Lo cierto es que hubo mucha crítica a esta reunión que se llevó a cabo allí el fin de semana. Viajó gente de todo el país a apoyar a Claudio Chiqui Tapia. Le preguntaron por River, de este comunicado que les contábamos de la semana pasada, de bajarse del comité, y dijo, no, pero como que no le llamó la atención a Claudio Chiqui Tapia, y Tobillino se lo notó hasta altanero por allí en algunas declaraciones que hizo mientras la justicia los investiga a ambos. Bueno, muy bien, continuamos en nuestro trabajo periodístico, en nuestra de sobremesa, con un asunto que lo hemos mencionado, lo hemos tratado con María Soledad Alé. Sole, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Sole? Médica de Familia y Humana Salud.
que es la cuestión de la campaña antigripal. ¿Por qué se está hablando tanto? ¿Se anticipa mucho? ¿Está bien hacerlo con tanta anticipación? Bueno, cada tanto se anticipa, pero este año particularmente se ha anticipado como nunca. O sea, ya está activa la campaña de vacunación antigripal, pero tiene una explicación de por qué. No es que alguien se levantó y dijo, lo vamos a adelantar. Entre que vos te vacunás y tenés los anticuerpos realmente desarrollados, pasan 14 días, o sea, hasta 2 semanas no estás todavía cubierto. Y lo que se ha visto es que la circulación de virus respiratorios ya está activa. Ajá. Y uno no se vacuna, es lo que siempre digo, nosotros no nos vacunamos para no contagiarnos de gripe, sino para no morirnos de gripe. Entonces, ¿a quiénes se vacunan? A los grupos de riesgo. Con la gripe, los grupos de riesgo son menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas y puérperas, que la puérpera es los primeros 2 meses después de haber tenido su bebé. Y en el medio, si entre los 2 y los 65 años, personas con factores de riesgo. Los factores de riesgo son amplísimos, entonces esto hay que charlarlo con el médico, los que estemos en ese rango, entre los 2 y los 65 años, para saber si nos corresponde o no vacunar. ¿Qué pasa? Es que hay aumento, ya a esta altura del año ya hay muchos casos de gripe, y estamos en marzo. Por eso, muy temprano apareció el problema. Lo que pasa es que normalmente la temporada de gripe en la Argentina es entre mayo y agosto, pero si ya en marzo estamos teniendo, nos va a esperar un invierno complicado. ¿Qué pasa si tengo gripe? ¿Qué tengo que hacer a partir de ahí? Si vos tenés síntomas gripales, lo primero que tenés que hacer es consultar con tu médico. Bien. Porque vos puedes pensar que tenés gripe y puede ser una alergia. La realidad es que la situación en San Juan ha cambiado con el tema de los vientos. Estamos teniendo vientos todos los días, entonces las personas que son alérgicas están teniendo también cuadro respiratorio de difícil diagnóstico, porque no terminamos de saber si es una gripe o no. Y el problema con esto es no automedicarse, porque las muertes por gripe existen. Lo que pasa es que a la gripe siempre se la ha considerado una cuestión secundaria. Tiene una gripecita nomás. Algo banal. Y vos acabás de decir, 2 veces lo dijiste, que se corre riesgo de muerte si no se trata adecuadamente. Lo que pasa es que hay gente con esto que digo, o sea, los grupos de riesgo, los menores de 2 años, los mayores de 65 y determinadas patologías que terminan con cuadros graves que pueden requerir internación. El hecho de adelantar la campaña de vacunación es para evitar esto, la cantidad de hospitalizaciones, entonces por ahí tener un invierno o un pico más controlado que en años anteriores. Para que quede claro entonces, la vacuna no va a evitar que te engripes, sino que lo que va a evitar es que te mueras. Y que tengas complicaciones que requieran internación. Segundo, te contagias, vas al médico. Sí. No te automedicás. Jamás. El médico, normalmente, ¿cuál es el tratamiento que da para la gripe o es específico de acuerdo a cada paciente? De acuerdo a cada paciente, pero en general son antitérmicos, como es el paracetamol y el ibuprofeno, y sintomáticos, de acuerdo al síntoma, si tienes una congestión nasal o tos. No antibióticos. No, porque la gripe es viral. Bien. Bueno, no es un dato menor ese, porque se lo confunde habitualmente en ese proceso tan raro que tenemos todavía de automedicarnos, ¿no? Lo hemos hablado mucho nosotros, que a la gente le gusta mucho el antibiótico y pide el antibiótico, pero la verdad es que la gripe es un virus y no se da antibiótico. Y lo otro que es muy importante remarcar es que es gratuita, que en cualquier puesto de salud te lo pueden colocar, y que si estás en los factores, en los grupos de riesgo, menores de 2 años, mayores de 65, no necesitas indicación médica. Ahora, es muy común que yo vaya a un consultorio en época de gripe y te encontrás a varios tosiendo. Y la verdad que vos decís, no me estaré contagiando más. Mira, el tiempo de exposición en una sala de espera no es como en el COVID, que era, viste, cercano y lo tenías. El tiempo de contagio tenés que tener un contagio prolongado con la vía respiratoria, o sea, es más el tiempo de incubación. Pero, ¿valdrá la pena en algunos casos colocarse lo que... Mira, en general, yo siempre esta recomendación. Yo a los pacientes en época de gripe los atiendo con barbijo, porque obviamente que no me quiero contagiar. Y esto ya va por parte del autocuidado de cada uno. O sea, lo ideal es, si tenés síntomas respiratorios y vas a estar en contacto, usar el barbijo. ¿Al chico se lo manda a clases cuando está con gripe? Por supuesto que no. Y no lo manden si saben que tiene un poquito de tos, un poquito de fiebre. ¿Viste? La mamá dice, bueno, ya se Claro, pero te digo porque ¿cuál es el problema? Muchas veces alguno de los padres se tiene que quedar a cuidar al niño, porque la escuela también figura de guardería para ese niño. Para muchos chicos figura de guardería. Igual lo importante esto es saber, uno por ahí tiene mucho miedo de que los chicos se contagien, y en realidad generalmente los chicos traen el virus del jardín o de la escuela y contagian a los adultos. Pero esto es una cuestión colectiva y responsable. O sea, así como es la vacunación, también es saber que si vos estás con síntomas respiratorios, si tu hijo está con síntomas respiratorios, evitemos estar en lugares policoncurridos. Hay que ser disciplinado cuando el médico te dice 2 días de reposo, 3 días de reposo. El reposo es parte del tratamiento. O sea, el reposo, más allá de si te quedas en tu casa viéndonos a nosotros o lo que sea, es parte del tratamiento. O sea, el cuerpo te pide que estés quieto, porque la fiebre produce dolor muscular. Entonces,
es parte de un tratamiento. Lo que pasa es que la gente a veces lo toma como días de vacaciones. Sí, claro. Pero no son días de vacaciones. Sucede. Lo más recomendable entonces es atender esto de las edades en las que hay que aplicarse la vacuna y los factores de riesgo. Y si tenés los dudas, grupos de riesgo. sí, y si tenés dudas si te tenés que vacunar o no, consultarlo a tu médico, pero entender esto que es importante, que se adelantó la campaña de vacunación para que no tengamos un caos en 2 o 3 meses. Consultarte en Humana Salud. Humanasalud.San Juan, Rivadavia 125 Oeste. Sole, como siempre, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Ya venimos. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y tenemos que hablar de automovilismo y lo vamos a hacer con nuestro querido amigo Fabricio Benedetti. Fabri, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, dame tu impresión de la carrera en Melbourne, en Australia. Primera participación de esta nueva era tan rara, de esta mezcla de autos de carrera con licuadora. Sí, primero tenemos la imagen acá que estábamos hablando. La largada, ¿no? Fue absolutamente impresionante lo que sucedió. Que lo empujen para atrás al auto cuando el auto estaba bien colocado es inentendible. Es un poco más de seguir hablando de lo que hablamos el día viernes. Esto que está haciendo mecánico, eso es, pero es de manual, que nadie lo hace cuando ya el comisario deportivo determinó con una seña incluso que tiene que retirarse los auxiliares. Se muestra el cartel de 5 minutos y todos los vehículos tienen que... Ahí esa maniobra es impresionante, cómo esquiva el auto que se queda parado. Porque están en plena aceleración, ¿no? Plena aceleración, plena largada. Cuando uno piensa que todos van para adelante, te encontrás con este auto parado. Mirá cómo lo esquiva. Primero para adentro y después lo salva al auto. Ahí lo salva al auto de él. Y ahora, mira. Ahí toca el murallón con la rueda trasera. Convengamos, son 1000 caballos de fuerza administrados los dos motores en el mismo momento, el de combustión interna y el eléctrico, ¿no? Los dos a pleno. La verdad que eso fue una maniobra donde hablaron todos. En el podio estaban los 3 pilotos del podio hablando de esta maniobra. Fue increíble, porque sacar un auto de esta manera, la verdad que tenemos muñecas. La carrera fue divertida. Creo que se viene un lindo campeonato. Y hay que ver hasta dónde llegamos. Hay una cuestión que desnaturaliza la Fórmula 1 y es que desacelerar en el momento de máxima potencia. Eso es para recargar la batería. Eso a nadie le gustó, ¿no? Eso no gustó y medio que no se entiende, porque aparte si no estás bien atento a lo que está, el auto viene rápido y empieza a perder velocidad. Exactamente. Porque es como que le conectaste un dínamo al auto. En circuitos rápidos de rectas larguísimas como Bakú, por ejemplo, eso va a ser particularmente riesgoso. Eso es lo que más miedo le tengo yo, a lo riesgoso que va a ser, porque los autos van a empezar a perder velocidad y cuánta velocidad van a perder, ¿no? Y cómo vienen los autos, los que vienen atrás. Según todos los entendidos, este es el circuito donde menos se iba a utilizar, entonces de acá en adelante vamos a empezar a tener problemas. Giselle. ¿Cómo le fue a Tobías en Viedma, segunda fecha? Tobías creo que puso sobre la mesa. Sí. Como había que ponerlos, el automovilismo, como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan. El automovilismo, a veces uno tiene que hacer lo que hizo Tobías Martínez, que es dejar el auto puesto para que te respeten de acá en adelante, saber que sos un piloto que viene a competir, que viene a hacer las cosas bien, que venía teniendo una excelente carrera, iba a terminar entre los 5 de adelante, segundo en el campeonato, pero bueno, dejarle el auto puesto a Johnny de Benedictis hizo que tuviera una penalización, que 20 autos para atrás. Pero ahora en la próxima carrera van a pensar si cuando lo ven a Tobías con el auto puesto, como se dice en el automovilismo, al momento de doblar exigido, si le van a pelear el puesto. Vamos un poquito para los que no somos fanáticos. Van frenando de a dos, frenando de a dos. El que lleva el auto por el lado de la cuerda, ponerlo significa la mitad del auto, el 50% más una fracción. El que va por fuera no te puede doblar tocándote y si se tocan los dos y se van al pasto los dos, que fue lo que finalmente sucedió. Exacto, que es una maniobra que cuando vos sabés que quien que va adentro es alguien tibio, se la haces. En este caso de Benedictis se la hizo a Tobías le dejó el auto puesto y el perjudicado fue de Benedictis, que fue para atrás. Mostró los dientes Tobías. ¿Y por qué se lo castiga? Justamente porque es el que provoca, al no ceder, es el que provoca el toque. Pero el toque, digamos, es un toque de a dos, los pilotos lo saben mucho mejor que yo. Hay uno que provoca el toque y otro que o deja que lo toque o no levanta. Tobías no levantó y estaba en condiciones de no levantar porque tenía, como se dice, el auto puesto, es decir, puesto para doblar y el que va por fuera lo toca. Y si el otro lo aguanta, bueno, corren el riesgo los dos. Los comisarios interpretaron que Tobías Martínez había cometido el error. Es discutible.
Lo que pasa es que De Benítez tiene un apellido con tradición de turismo carretera. Exacto. Y Tobías viene de San Juan. Ahora, eso, al momento de conseguir sponsor, ¿lo puede perjudicar? No, lo bueno es que No le tenga mostró que- los dientes, como decía el negro. A partir de ahora, lo estamos diciendo esto como si tuviéramos Claro. una conversación. Ahora, saben quién es Tobías Al Martínez. llegar a un Trapito. frenaje complicado, este pibe no levanta. Exacto. Listo, se acabó la historia. No te saque el auto, se dice. Y ahí eso pasaba a ser de primera línea. Linda carrera la del TC. Muy linda. Linda Para mí demasiado auto, mira que soy amante del TC, pero ya es demasiado auto. 58 autos, una locura, una locura. barbaridad. Hubo roturas muy grandes, muchos autos. Carapino pinchó 2 veces, o sea, una carrera muy loca. Los autódromos no están preparados para este tamaño de auto y para esta cantidad de autos. Desgraciadamente no. Se hace lo posible, pero no están preparados. Fabri, una alegría como siempre. Una alegría, Muchísimas amigo. gracias. Gracias por la participación de este columnista. ¿Te das cuenta Vos, vos? Trío, lo que sabe. Dentro de unos 45 años va a aprender algo de automovilismo. Yo con creo que seguridad. sí. Seguí con los Más o dientes. menos, Más o menos. Decime una cosa. Sí, si no tienen fútbol, así que- Hablemos de los deportes que le importa a la gente. Vamos al corte, ya venimos el último. Bueno, vamos con la última noticia, por favor, Giselle. Le hago un 2 por 1 rapidísimo. 2 Se por 1, a ver habla, cómo de vendría a ser. se habla de un paro universitario, esta vez por una semana, convocado por Adicus. ¿Sí? No se ha dado la fecha certera, pero sí, la próxima medida de fuerza va a ser extensa, se habla de una semana. Y esta tarde, por el 8M, por el Día Internacional de la Mujer, marchan algunas organizaciones en la tarde de hoy por las calles céntricas a partir de la hora 17. Guillermo, vamos con una información. ¿Por qué no nos contás un poquito qué está pasando en el panorama internacional? Bueno, cómo no. Vamos entonces al panorama internacional con centralidad en Medio Oriente, donde la guerra continúa con la designación del hijo del Khamenei, Mojtaba Khamenei, como líder supremo de la República Islámica, algo que cayó muy mal, no solamente en Estados Unidos, sino particularmente en Israel, porque este señor es significativamente está más radicalizado que su extinto padre. Es mucho más duro en la postura de un Islam combativo que quiere que se evapore del planeta Israel, etcétera, así que ha caído muy mal. Han habido bombardeos cruzados muy fuertes entre Israel e Irán, pero Irán también ha atacado prácticamente todos los países, incluso del Golfo, Emiratos Árabes incluidos, donde hay bases que operan fuerzas estadounidenses de manera conjunta con las de Emiratos. Inclusive ¿no? el aeropuerto de Dubái, tengo entendido. Sí. Pero acá hay que hacer una diferenciación. Si bien pueden ser árabes o estar en una misma región, Irán es chiita y el resto de los países árabes Son es sunitas. Así es. Y eso es toda una diferenciación que los ha separado durante siglos. Estamos hablando de una civilización, como en el caso del Imperio Persa, que debe tener 4.000 años. Mínimo. Entonces, y la otra diferencia muy importante es el alineamiento de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Omán y fundamentalmente de Arabia Saudita con Estados Unidos. Básicamente eso considerado como una afrenta religiosa por parte de Irán, que no reconoce pertenencias antiguas y comunes más allá de esas diferencias de carácter religioso. Hay un problema bastante serio porque a lo que la semana pasada fue un error tal vez de Irán de disparar contra Turquía, bueno, en esta oportunidad ya se han registrado 2 disparos interceptados los 2 contra Turquía y eso pone a un país de la OTAN, otro más, en conflicto con Irán. El otro punto importante es el precio del petróleo. Bien. Los 2 indicadores, tanto WTI como Brent, subieron por encima de los $100. $118 estuvo en su momento el Brent, bajó a 108 y cotiza alrededor de los $100 en este momento. Lo que, como decíamos en la apertura, para Estados Unidos es muy complicado por el precio de los combustibles en un momento políticamente débil de Donald Trump. Ahora, ¿no te llama la atención el silencio de China? Ah, por supuesto, porque China está callado, ¿eh? No solamente está callado, sino también lo está Rusia, más allá de algunas declaraciones políticas subidas de tono en ese idioma tan particular de la zona, el reconocerlo al nuevo ayatolá de Irán, etcétera, etcétera. No hay hechos contundentes, pero el silencio chino no hay que confundirlo con que no tome partido. Hay una exportación china de materiales críticos para la construcción de elementos bélicos
de la industria iraní que no ha sido destruida todavía, que están en tránsito en buques de bandera china, con lo cual interceptarlos, aunque sea en aguas internacionales, va a ser de toda una dificultad y de creciente tensión política. Yo te digo una cosa, Estados Unidos se puede animar a bombardear un buque venezolano, un buque iraní, pero un buque chino no creo. Olvídate, no va a pasar. Gran parte, el principal tenedor de instrumentos de la deuda pública estadounidense es China. Sí, con lo cual también te pueden generar un buen conflicto en materia económica. Sí, ya han perdido cierto nivel de relevancia los títulos de la deuda. Juega ahora otro patrón, el dólar y sobre todo el patrón oro. Pero acá hay un punto en particular. China tiene una política muy clara que lo expresa. Dice, China no va a disparar, no va a ser el primer disparo de una guerra global, pero no va a permitir que tú hagas el segundo. Lo dicen en estos términos, lo cual es todo una toma de posición, ¿no? Y en el medio, el resto del mundo, mientras estos muchachos juegan al té y te dicen, che, bombardeame acá, destruime esto, y todos los demás expectantes viendo qué es lo que pasa. No descartemos que ese precio internacional del crudo impacte en la Argentina, más allá de que nuestro país recuperó autoabastecimiento y que exporta. Los parámetros internacionales y sobre todo las empresas argentinas que cotizan en el exterior pueden verse influidas por esta situación. Para salir y para irnos con algo más liviano, ¿vuelve la Liga Profesional del Fútbol? ¿Se levantó el paro? Se levanta esta medida de fuerza. Miren, un relojito los muchachos dijeron, del 5 al 9 no hay fútbol. Mañana es 10. Mañana vuelve la Liga Profesional. Vamos a tener partidos martes, miércoles, jueves y viernes. Así se juega la 10ª fecha. Sí, por fin volvemos. Es un problema hasta para el gobierno, porque la gente cuando está viendo fútbol no está por ahí preocupado en otros temas. Está entretenida, digamos. Está entretenida, pero no es un tema menor, ¿eh? Sí. Señores, nosotros nos vamos, le mandamos un beso muy grande a Sandra. Sí. Se ha tomado unos días, ya veníamos de enero, febrero, marzo. Bien. Sandrita. Yo la extraño a Sandra un montón. Totalmente, no te quepa la menor duda. Le mandamos un beso enorme. Y nos vemos mañana, nosotros acá a las 14:30. Nos vemos mañana, que la Hasta pasen mañana, lindo. que Chao, muchas gracias.